Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando de lo que es la estructura if compuesta como parte del curso Herramientas Computacionales en la Ingeniería por parte del profesor MNC Hipólito Ruiz Martínez de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. El block if compuesto son estructuras donde se pueden realizar dos o más preguntas de comparación unidas por los prefijos AND y OR. Entonces, de este lado tenemos un block if anidado con la pregunta B diferente de 3. De este lado tenemos un block if con la pregunta si A es igual a 2. Cuando esta condición se cumpla, va a entrar por el camino del sí. Y vamos a tener un block if anidado con la pregunta si B es diferente a 3. Cuando esta condición se cumpla, B diferente de 3 va a entrar por el camino del sí y va a realizar lo que tenga en la nubecita con el número 3. Pero cuando esta condición no se cumpla, B diferente de 3 va a entrar por el camino del no y va a realizar las indicaciones o las instrucciones que tenga dentro de la nubecita con el número 2. Después se cierra el block if anidado y regresamos otra vez al block if con la pregunta si A es igual a 2. Si esa condición no se cumple, va a entrar por el camino del no y va a realizar las indicaciones que tiene nuestra nubecita, que tiene la nube con el número 1. Este block if es lo mismo si yo lo transformara o yo lo convirtiera a un block if compuesto, solamente juntando las dos preguntas A igual a 2 y B diferente de 3. Este sería un block if compuesto con dos preguntas, A igual a 2, el prefijo AND, B diferente de 3. Pero aquí vamos a tener cuatro diferentes casos para que se vaya por el camino del sí o para que se vaya por el camino del no. El primer caso es si la primera pregunta es verdadera y la segunda pregunta es verdadera, se va a ir por el camino del sí. El segundo caso, si la primera pregunta es verdadera y la segunda pregunta es falsa, se va a ir por el camino del no. El tercer caso, si la primera pregunta es falsa y la segunda pregunta es verdadera, se va a ir por el camino del no. Y el cuarto caso, si la primera pregunta es falsa y la segunda pregunta es falsa, se va a ir por el camino del no. En pocas palabras, solamente se va a ir por el camino del sí usando el prefijo AND cuando la primera pregunta y la segunda pregunta sean verdaderas. Entonces, en este diagrama de flujo podemos observar cuando toma el camino del sí, tenemos la misma nubecita con el número 3 que de este diagrama de flujo. ¿Por qué? Porque en este diagrama de flujo, si la pregunta A igual a 2 se cumple, entra por el camino del sí, y también si la segunda pregunta B diferente de 3, que sería el block if anidado, también se cumple, se va a ir por el camino del sí y vamos a llegar a la nubecita 3 de este diagrama de flujo. Entonces solamente esta opción, esta nubecita con el número 3, estas indicaciones serían las mismas que en nuestro block if compuesto, pero si en alguna de las dos preguntas llegaran a ser falsas o las dos son falsas, va a entrar por el camino del no y va a realizar las indicaciones o las instrucciones que tenga dentro de la nubecita donde dice nuevo. Nuevo, ¿por qué? Porque no puede ser, de acuerdo al diagrama de flujo de aquí, la nubecita con el número 1 o la nubecita con el número 2. ¿Por qué? Porque estos dos caminos ya no existen en este block if compuesto. Del lado derecho vamos a tener lo que es la sintaxis en MATLAB, tanto para el prefijo AND como para el prefijo OR. Ahora vamos a ver los cuatro diferentes casos cuando estamos ocupando el prefijo OR. El primer caso es si la primera pregunta es verdadera o la segunda pregunta es verdadera, se va a ir por el camino del sí. El segundo caso es si la primera pregunta es verdadera o la segunda pregunta es falsa, se va a ir por el camino del sí. El tercer caso, si la primera pregunta es falsa o la segunda pregunta es verdadera, se va a ir también por el camino del sí. Y el cuarto caso, si la primera pregunta es falsa o la segunda pregunta es falsa, se va a ir por el camino del no. En pocas palabras, con este prefijo OR, solamente se va a ir por el camino del no cuando ambas preguntas sean falsas. De igual manera, del lado derecho vamos a tener la sintaxis de MATLAB usando el prefijo AND y el prefijo OR. A continuación vamos a ver dos ejemplos. Ejemplo número 1. Recordando el ejemplo del área transversal del anillo, ¿qué pasa si los diámetros del anillo son cero? Entonces aquí vamos a tener nuestro diagrama de flujo, tenemos el inicio, enseguida tenemos el bloque entrada de datos,
donde vamos a pedir la variable D1 y la variable D2. D1 va a ser el diámetro mayor y D2 va a ser el diámetro menor. Enseguida vamos a tener nuestro bloque if compuesto con las dos preguntas de si D1 es igual a 0 o D2 es igual a 0. En estas dos preguntas, con que una de las dos preguntas sea verdadera, se va a ir por el camino del sí y nos va a mandar un mensaje que diga no existe anillo, pues un diámetro o los dos son 0. Pero si las dos preguntas son falsas, se va a ir por el camino del no y vamos a tener un bloque if anidado con la pregunta si D1 es igual a D2. Si esta condición se cumple, va a entrar por el camino del sí y va a mandar dos mensajes. El primero va a decir no existe anillo y el segundo es un círculo. Enseguida vamos a tener el bloque de asignación con la operación pi entre 4 que multiplica a de 1 al cuadrado. Todo eso se le asigna a la variable AC. Después vamos a mandar a imprimir o a mostrar esa variable AC, pero cuando la condición no se cumpla, D1 igual a D2, se va por el camino del no y vamos a tener un segundo bloque if anidado con la pregunta si D1 es mayor a D2. Si esta condición se cumple, va a entrar por el camino del sí y va a mandar un mensaje que diga bien ingresado los diámetros del anillo, pero si esta condición no se cumple, D1 mayor a D2, se va a ir por el camino del no y va a mandar un mensaje que diga mal ingresados los diámetros del anillo y enseguida vamos a tener las reasignaciones. A la variable aux le vamos a asignar el valor numérico de la variable D2, a la variable D2 le vamos a asignar el valor numérico de la variable D1 y a la variable D1 le vamos a asignar el valor numérico de la variable aux. Se cierra el segundo bloque if anidado y enseguida tenemos la operación pi entre 4 que multiplica a D1 al cuadrado menos D2 al cuadrado. Toda esa operación se guarda en la variable AT y enseguida vamos a mandar a imprimir o a que nos muestre el resultado de la variable AT. Después se cierra el primer bloque if anidado y ya por último se cerraría nuestro bloque if compuesto. Muy bien, ahora vamos a pasar a codificar este diagrama de flujo en MATLAB. Del lado izquierdo tenemos el ambiente MATLAB y del lado derecho el diagrama de flujo. En el ambiente MATLAB vamos a escribir la palabra edit para abrir el editor. En el editor vamos a escribir los comentarios que debe de tener cada uno de nuestros programas. El primero es la fecha, Ciudad de México, a 11 de febrero del 2022. El siguiente comentario tema, block if compuesto. El siguiente comentario, este es el ejemplo número 1 y lo que nos pide este ejemplo, calcular el área transversal de un anillo cuando los diámetros son 0. Y el último comentario elaborado por Rodrigo Ruiz. Vamos a colocar el comentario inicio del programa y vamos a escribir el comando clear, clc. Enseguida, de acuerdo a nuestro diagrama de flujo, vamos a tener el bloque entrada de datos, entonces vamos a colocar su respectivo comentario, donde nos está pidiendo la variable de 1 igual input, entre paréntesis y apóstrofe simple, escribimos ingresa el diámetro mayor del anillo en centímetros, dos puntos y seguido, espacio y al final punto y coma. Después de 2 igual input, entre paréntesis y apóstrofe simple, escribimos ingresa el diámetro menor del anillo en centímetros, dos puntos y seguido, espacio y al final punto y coma. Enseguida vamos a tener el bloque if compuesto, vamos a colocar su respectivo comentario, block if compuesto. Vamos a escribir de una vez su estructura completa, if, else y end. Al lado de la palabra if vamos a escribir la pregunta D1 es igual a 0, espacio,
o espacio D2 es igual a 0. Vamos a colocar aquí su comentario que es el camino del sí. Y en ese camino del sí solamente nos va a mostrar un mensaje. Escribimos la palabra this entre paréntesis y apóstrofe simple. No existe anillo, pues un diámetro o los dos son 0. Eso sería lo único en el camino del sí, pero en el camino del no vamos a colocar sus respectivos comentarios. El primero es camino del no y el segundo block if anidado. Y le vamos a colocar el 1. Es el primer block if anidado. Otra vez vamos a escribir la estructura completa. If, else y end. Al lado del if espacio. Y hacemos la pregunta si D1 es igual a D2. Si esa condición se cumple, va a entrar en el camino del sí. Vamos a colocar su respectivo comentario. Camino del sí. Y nos va a mandar a mostrar dos mensajes. El primero escribimos this entre paréntesis y apóstrofe simple que diga no existe anillo. Y el siguiente mensaje que nos va a mostrar va a decir es un círculo. Enseguida vamos a calcular el área del círculo. AC igual entre paréntesis pi entre 4 que multiplica entre paréntesis diámetro 1 al cuadrado, punto y coma al final. Y después vamos a mandar a imprimir o a que nos muestre el valor numérico de la variable AC. Entonces escribimos this entre paréntesis, corchetes y apóstrofe simple. El área del círculo es dos puntos y seguido, espacio, al lado del apóstrofe simple, coma, num2 string, entre paréntesis, la variable AC, al lado del paréntesis, coma, apóstrofes simples, dentro de los apóstrofes simples, espacio, centímetro, cuadrado. Y eso sería solo para el camino del sí, pero cuando no se cumple la condición, sería el else. Vamos a colocar su respectivo comentario que diga camino del no. Y en ese camino del no vamos a tener un segundo block if anidado. Colocamos su respectivo comentario, block if anidado 2. Vamos a escribir su estructura completa, if, else y end. Al lado de la palabra if, espacio, con la pregunta si D1 es mayor a D2. Nuevamente vamos a colocar su comentario que este es el camino del sí. Y de acuerdo a nuestro diagrama de flujo, el camino del sí solamente va a mostrar el mensaje que diga bien ingresados los diámetros del anillo. Y en el camino del no, cuando no se cumple la condición, aquí vamos a colocar el comentario que es camino del no. Va a mandar un mensaje. Escribimos this entre paréntesis y apóstrofe simple que diga mal ingresados los diámetros del anillo. Y enseguida vamos a tener las reasignaciones. A la variable aux le vamos a asignar el valor numérico de la variable d2, punto y coma. A la variable d2 le vamos a asignar el valor numérico de la variable d1, punto y coma. Y a la variable d1 le vamos a asignar el valor numérico de la variable aux, punto y coma. Ya en esta parte cerraríamos nuestro segundo block if anidado. Aquí abajo del end vamos a colocar ese respectivo comentario que diga fin del block if anidado 2. Y de acuerdo a nuestro diagrama de flujo, vamos a continuar con el cálculo del área transversal. Escribimos AT, le vamos a asignar entre paréntesis pi entre 4, que multiplica nuevamente entre paréntesis diámetro 1 al cuadrado menos diámetro 2 al cuadrado, punto y coma al final. Y después sigue mandar a imprimir ese resultado. Escribimos this entre paréntesis, corchetes y apóstrofe simple. El área transversal del anillo es dos puntos y seguido, espacio, al lado del apóstrofe coma, num2 string, entre paréntesis la variable at,
al lado del paréntesis coma, entre apóstrofe simple, espacio, centímetro cuadrado. Y ya con esto cerraríamos nuestro primer block if anidado. Entonces abajo de este end vamos a escribir como comentario fin del block if anidado 1. De acuerdo con nuestro diagrama de flujo, en esta parte estaríamos cerrando nuestro block if compuesto. Entonces abajo del end vamos a colocar ese respectivo comentario que diga fin del block if compuesto y ya por último fin del programa. A continuación vamos a guardar nuestro programa, le damos clic en Save y lo vamos a guardar con el nombre ejemplo-1. Una vez que se haya guardado nuestro programa vamos a darle en Run. Lo vamos a ejecutar y automáticamente me traslada a la ventana de comando donde nos pide ingresar el diámetro mayor del anillo en centímetros. El diámetro mayor va a ser 0 y el diámetro menor va a ser 5.5 para este primer ejemplo. No existe anillo, pues un diámetro los dos son 0. Vamos a ejecutar nuevamente el programa, pero ahora el diámetro mayor va a ser de 5.5 y el diámetro menor va a ser de 7.7. Mal ingresado los diámetros del anillo, ya me hizo la modificación para que el número mayor siempre esté en el diámetro mayor y el número más pequeño en el diámetro menor. Me mostró su respectivo mensaje y me calculó esa respectiva área. Nuevamente vamos a ejecutar el programa y de diámetro mayor va a ser 7.7, el diámetro menor 5.5. Bien ingresado los diámetros del anillo, su respectivo resultado y ya por último vamos a volver a ejecutar este programa pero con ambos diámetros iguales. El diámetro mayor va a ser de 8.8 y el menor igual, 8.8. No existe anillo, es un círculo y el respectivo resultado de ese círculo. Muy bien, ahora vamos a pasar a ver el segundo ejemplo. Ejemplo número 2. ¿Qué pasa si los diámetros del anillo son negativos? De acuerdo a nuestro diagrama de flujo, tenemos el inicio del diagrama. Enseguida vamos a tener el bloque de entrada de datos con la variable d1 y d2. Enseguida vamos a tener un primer bloque if compuesto con las preguntas si el diámetro 1 es menor a 0 o d2 es menor a 0. Con que una de estas dos preguntas sea verdadera, va a entrar en el camino del sí y nos va a mandar un mensaje que diga uno o los dos diámetros que ingresaste son negativos, pero el programa corrige el error. Y enseguida vamos a calcular el valor absoluto de la variable de 1, se va a guardar en nuevamente la variable de 1 y el valor absoluto de la variable de 2 se va a guardar en la variable de 2. Si estas dos preguntas son falsas, va a entrar en el camino del no y no va a pasar absolutamente nada. Se cierra nuestro primer bloque if compuesto y enseguida vamos a tener un segundo bloque if compuesto con las preguntas si D1 es igual a 0 o D2 es igual a 0. Con que una de estas dos preguntas sea verdadera, va a entrar por el camino del sí y nos va a mostrar un mensaje que diga no existe anillo, pues un diámetro o los dos son 0. Si las dos preguntas son falsas, se va a ir por el camino del no y vamos a tener nuestro primer bloque if anidado con la pregunta D1 es igual a D2. Si esta condición se cumple, va a entrar por el camino del sí y nos va a mostrar dos mensajes. El primero va a decir no existe anillo y el segundo es un círculo. Enseguida va a calcular la operación pi entre 4 que multiplica de 1 al cuadrado. Toda esa operación se guarda en la variable AC. Después va a mandar a imprimir esa variable AC, pero cuando la condición D1 es igual a D2 no se cumple, va a entrar por el camino del no y vamos a tener un segundo bloque if anidado con la pregunta si D1 es mayor a D2. Si esa condición se cumple, va a entrar por el camino del sí
y nos va a mostrar un mensaje que diga bien ingresados los diámetros del anillo, pero si no se cumple esa condición va a entrar por el camino del no y nos va a mandar un mensaje que diga mal ingresados los diámetros del anillo y enseguida vamos a tener las reasignaciones. A la variable aux le vamos a asignar el valor numérico de la variable d2, a la variable d2 le vamos a asignar el valor numérico de la variable d1 y a la variable d1 le vamos a asignar el valor numérico de la variable aux. Después se cierra nuestro segundo bloque if anidado y enseguida vamos a calcular el área transversal pi entre 4 que multiplica a d1 al cuadrado menos d2 al cuadrado. Toda esa operación se guarda en la variable at y después vamos a mandar a imprimir el resultado de la variable at. Después vamos a cerrar nuestro primer bloque if anidado y después vamos a cerrar nuestro segundo bloque if compuesto. Ahora vamos a pasar a codificar este diagrama de flujo en MATLAB. Del lado izquierdo tenemos el editor de MATLAB y del lado derecho el diagrama de flujo. Vamos a abrir un nuevo script y le vamos a colocar los comentarios que debe de tener cada uno de nuestros programas. El primero es la fecha, Ciudad de México a 11 de febrero del 2022. El siguiente comentario, el tema, blog if compuesto. El siguiente comentario, este es el ejemplo número 2. Y este ejemplo nos pide calcular el área transversal de un anillo cuando el usuario ingresa un diámetro negativo. Y el último comentario elaborado por Rodrigo Ruiz. Entonces vamos a colocar el comentario inicio del programa y vamos a colocar el comando clear, y el comando clc. De acuerdo a nuestro diagrama de flujo, vamos a tener el bloque de entrada de datos, colocamos el respectivo comentario, entrada de datos, con la variable de 1 igual input, entre paréntesis y apóstrofe simple, escribimos ingresa el diámetro mayor del anillo en centímetros. Dos puntos y seguido, espacio y al final punto y coma. Y luego la variable de 2 igual input, entre paréntesis y apóstrofe simple, escribimos ingresa el diámetro menor del anillo en centímetros. Dos puntos y seguido, espacio y al final punto y coma. De acuerdo a nuestro diagrama de flujo vamos a tener el primer bloque if compuesto, colocamos el respectivo comentario, block if compuesto 1. Y vamos a escribir de una vez la estructura completa if, else y end. Al lado de la palabra if, espacio, con las preguntas de 1 es igual a 0, espacio, o espacio de 2 es igual a 0. Abajo del if vamos a colocar como comentario camino del sí. Y de acuerdo a nuestro diagrama de flujo vamos a tener un mensaje. Escribimos la palabra this, entre paréntesis y apóstrofe simple, que diga 1 o los dos diámetros que ingresaste son negativos. Y vamos a colocar otro this, entre paréntesis y apóstrofe simple. Vamos a continuar con el mensaje, pero el programa corrige el error. Y le vamos a calcular los valores absolutos. Escribimos de 1, le vamos a asignar, escribimos la función abs, entre paréntesis, de 1. La función abs me permite calcular el valor absoluto de la variable que está entre paréntesis. No olvidemos colocar el punto y coma al final.
y luego D2 igual otra vez la función ABS entre paréntesis la variable D2 y al final punto y coma. Enseguida tenemos este else, solamente le vamos a colocar el respectivo comentario que diga camino del no. Y de acuerdo a nuestro diagrama de flujo vemos que no tenemos ningún otro bloque, simplemente se queda así. Y en esta parte vamos a cerrar nuestro bloque if compuesto. Abajo del end escribimos como comentario fin del block if compuesto 1. De acuerdo a nuestro diagrama de flujo, enseguida vamos a tener un segundo block if compuesto. Colocamos de comentario block if compuesto 2 y vamos a colocar su respectiva estructura if, else y end. Al lado de la palabra if, espacio, colocamos las dos preguntas de 1 es igual a 0, espacio, o espacio de 2 es igual a 0. Con que una de esas dos preguntas se cumpla, entra en el camino del sí. Vamos a colocar aquí su comentario, camino del sí, y solamente nos va a mostrar un mensaje. Escribimos this entre paréntesis y apóstrofe simple. No existe anillo, pues un diámetro o los dos son 0. Pero si estas dos preguntas son falsas, se va a ir por el camino del no. Aquí en el else vamos a insertarle el comentario camino del no. Y enseguida vamos a tener un primer block if anidado. Escribimos como comentario primer block if anidado. Escribimos su estructura completa if, else y end. Al lado de la palabra if, espacio, con la pregunta de 1 es igual a D2 y su respectivo comentario camino del sí. En ese camino del sí vamos a mandar a mostrar el primer mensaje que diga no existe anillo y el siguiente comentario que diga es un círculo. Enseguida vamos a calcular la variable AC, le vamos a asignar pi entre 4 que multiplica de 1 al cuadrado menos de 2 al cuadrado, punto y coma al final. Y vamos a mostrar ese resultado. This entre paréntesis, corchetes y apóstrofe simple, escribimos el área del círculo es dos puntos y seguido, espacio, al lado del apóstrofe coma, num2 string, entre paréntesis la variable AC, coma, dos apóstrofes y dentro de esos dos apóstrofes espacio, centímetro cuadrado. Eso es en el camino del sí, pero cuando la condición no se cumpla, escribimos abajo del else camino del no como comentario. Vamos a tener un segundo block if anidado. Escribimos nuevamente el comentario que diga segundo block if anidado. Y vamos a escribir de una vez la estructura completa if, else y end. Al lado de la palabra if, espacio, con la pregunta si D1 es mayor a D2. Escribimos su respectivo comentario, camino del sí, y solamente nos va a mostrar un mensaje que diga bien ingresados los diámetros del anillo. Y en el camino del no, cuando no se cumpla la condición, vamos a colocar ese respectivo comentario, camino del no, nos va a mostrar un mensaje que diga mal ingresados los diámetros del anillo. Y enseguida vamos a tener las reasignaciones a la variable aux. Le vamos a asignar el valor numérico de la variable D1, punto y coma. A la variable D2 le vamos a asignar el valor numérico de la variable D1, punto y coma.
y a la variable D1 le vamos a asignar el valor numérico de la variable aux, punto y coma. En esta parte cerraríamos nuestro segundo bloque if anidado. Vamos a colocar ese respectivo comentario, fin del segundo bloque if anidado, y de acuerdo a nuestro diagrama de flujo tenemos la operación para calcular el área transversal del anillo. Escribimos AT, le vamos a asignar entre paréntesis pi entre 4 que multiplica entre paréntesis D1 al cuadrado menos D2 al cuadrado, punto y coma al final. Y enseguida vamos a mostrar el valor numérico. Escribimos dis entre paréntesis corchetes y apóstrofe simple el área transversal del anillo es dos puntos y seguido, espacio, al lado del apóstrofe coma, num2 string, entre paréntesis la variable at, al lado del paréntesis coma, dos apóstrofes, dentro de los apóstrofes, espacio, centímetro, cuadrado. Ya después cerramos nuestro primer bloque if anidado, vendría siendo este end, vamos a colocar en la parte de abajo el respectivo comentario que diga fin del primer bloque if anidado. Y enseguida tendríamos el fin de nuestro segundo bloque if compuesto. Vamos a colocar en la parte de abajo de la palabra end ese respectivo comentario que diga fin del segundo bloque if compuesto. Y ya por último, fin del programa. Ahora vamos a guardar nuestro programa con el nombre ejemplo-2 y vamos a ejecutarlo. Le damos clic donde dice run y en la ventana de comandos vamos a ingresar como diámetro mayor el valor de 7.7 y como diámetro menor menos 5.5. Aquí nos faltó que nos mostrara este mensaje, entonces vamos a pasar a revisar un poco el código a ver dónde está el error. Aquí tenemos el script con el código y a simple vista podemos observar que aquí hay un pequeño error. En vez de ser la variable D1 es la variable D2 y de acuerdo a nuestro diagrama de flujo vamos a corroborar si el primer bloque if compuesto o el segundo bloque if compuesto están de acuerdo al diagrama de flujo. Aquí es donde tenemos el pequeño error. Borramos las dos preguntas y es D1 menor a 0 o D2 menor a 0. Solamente en nuestro programa omitía esta parte, es como si no hubiera existido a pesar de que sí la codificamos, simplemente por haber puesto las mismas dos preguntas que del segundo bloque if compuesto. Ahora sí vamos a guardar y ejecutar este programa y nuevamente vamos a darle los ejemplos diámetro mayor 7.7 y el diámetro menor menos 5.5. Y ahora sí me muestra el mensaje del primer bloque if compuesto con los respectivos mensajes o el respectivo mensaje del segundo bloque if compuesto. Vamos a ejecutar nuevamente nuestro programa. Del diámetro mayor ahora le vamos a poner que es 0 y el diámetro menor menos 7.7. Nuevamente aquí están sus respectivos mensajes y su respectiva salida, que es no existe anillo, pues un diámetro o los dos son 0. Nuevamente vamos a ejecutar el programa. De diámetro mayor va a ser 5.5 y el diámetro menor 7.7. Nuevamente aquí está su respectivo mensaje de esa salida y su respectivo resultado. Vamos a volver a ejecutar el programa, pero ahora ambos diámetros van a ser iguales. Su valor va a ser 8.8 y el menor igual, 8.8. No existe anillo, es un círculo y su respectivo resultado. Aquí podemos observar que también hay otro pequeño error en el código porque nos está arrojando el valor de 0. Entonces vamos a checar nuevamente el código. Aquí tenemos el código y ahora de acuerdo al diagrama de flujo nos vamos a situar en el código
en el primer bloque if anidado, ahí es donde vamos a encontrar el error del círculo. Y aquí está en el respectivo cálculo. No era restarle de 2 al cuadrado porque eso hace que el resultado siempre sea 0. Ahora sí, lo guardamos y lo ejecutamos. Nuevamente vamos a darle el ejemplo de ambos diámetros son iguales, 8.8 para el diámetro mayor y para el diámetro menor 8.8. Y ahora sí, no existe un anillo, es un círculo y el respectivo resultado de esa operación. Muy bien, con esto concluiría el video del día de hoy. Hasta luego.